Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss o Brian Weiss, nuestro primer encuentro de mis libros favoritos para que podamos compartir en este espacio aquellos libros que me fascinan. Y yo te voy a contar, mira, haciendo mapas mentales como este, que después te voy a mostrar mejor, con resúmenes de los libros, compartiendo aquellas partecitas, ideas o experiencias más valiosas que a mí más me sorprendieron, con la intención de que te dé ganas de también leerlo, ¿sí? Y puedas hacer tu propia experiencia. Te invito en este episodio número 1 de mis libros favoritos. Gracias. Brian Weiss es un psiquiatra reconocido mundialmente por hacer llegar a miles y miles de personas de todo el mundo la terapia de vidas pasadas, hacer conocer esta forma de trabajo terapéutico a nivel mundial. Él se graduó en la Universidad de Medicina en New York en el 1960 y fue jefe de psiquiatría de un hospital muy reconocido en la ciudad de Miami, ¿sí? Y te cuento, yo lo conocí a Brian Weiss a través de sus libros cuando estaba recién comenzando mi carrera en psicología, ¿sí? Después me especialicé en clínica, pero en los primeros años lo descubrí a Brian en sus textos y este es uno de los primeros que él escribió, Muchas vidas, muchos maestros, que después te digo el año, 1988 lo escribió, ¿sí? Se publicó en distintos idiomas y llegó a ser bestseller y creo que todavía lo es, ¿sí? Lo interesante es que descubrí esta forma de trabajo y yo en ese momento estaba buscando cómo poder integrar la espiritualidad al trabajo de la psicología. Entonces me dije, cuando me reciba y me especialice, después de 5 años más, voy a prepararme en terapia de vidas pasadas. Y así fue, me preparé apenitas, terminé mi experiencia y mi expertise en clínica, porque sentía que es muy delicado trabajar con el alma de las personas, no solo con sus emociones, sino con estas vivencias del alma. Yo sentía que tenía que estar muy bien preparada para poder acompañar a las personas. Gracias a Brian Weiss pude elegir esta modalidad de trabajo que todavía sigo desarrollando y ya hace 25 años y meses, ¿sí? ¿Seguimos? Este libro relata la situación en particular con una paciente, una de sus primeras pacientes, con las cuales se encontró con estas memorias espontáneas que ella empezó a comentar que se relacionaban con experiencias de otras vidas. Pero te cuento, mira, él trabajó con Catherine, así se llama esta primer paciente que relata en este libro, durante 18 meses, con métodos más convencionales, desde la psiquiatría, con medicación, con terapia hablada acerca de cómo se siente, de cómo le está yendo con las medicaciones, pero comenta Brian que no lograba muchos resultados. Y déjame leerte lo que he anotado acá en estos mapas mentales, que quiero que los veas, ¿sí? Varias hojitas, yo me anoto lo que es más importante. Él relata lo siguiente, dice, no tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. ¿Y a qué se refiere cuando dice eso? A este material que Catherine empieza a comentar en las sesiones, entrando en un estado de trance, porque Brian trabajaba con hipnosis, ¿sí? En un estado de relajación profunda. Siempre ella es consciente, sus pacientes son conscientes de que están hablando con él, ¿sí? Que así trabajamos en vidas pasadas. Pero él iba siempre a experiencias de la infancia, hasta ahí llegaba su preparación, ¿sí? No iba más allá, no tenía idea Brian Weiss de que existieran las vidas pasadas. Entonces Catherine empieza a comentar experiencias bastante raras y extrañas, que algunas te voy a comentar, y él dice que le llevó 4 años decidirse a plasmarlas en un libro y comunicarlas al mundo y obviamente a sus colegas, porque realmente él tenía mucho prestigio en su trabajo y sabía que iba a ser ridiculizado cuando hable de experiencias de otras vidas. 4 años. Bien. No tiene explicaciones científicas, él dice, y el motivo de consulta de Catherine es la siguiente: vivía cargada de miedos
tenía ataques de pánico, tenía fobia al agua, a asfixiarse tomando medicación o tomando algunas píldoras, tenía miedo a eso, a los aviones, miedo a la oscuridad, a morir, insomnio, pesadillas, sonambulismo y depresión. Ataques de pánico, como te comentaba, y ansiedad. Esto es lo que presenta Catherine. 1 año y medio lo trabajó en forma convencional y no logró muchos avances. ¿Qué más nos cuenta en su libro? Dice Brian que Catherine no recordaba ningún momento traumático de su niñez. Claro, ¿por qué lo buscaba? Bueno, ¿qué vivió? ¿Qué situación complicada, difícil, traumática la marcó en su niñez a Catherine para que tenga todas estas sintomatologías muy delicadas, ¿sí? Y él no encontraba ni siquiera hechos pequeñamente traumáticos repetitivos, ni un hecho traumático grande, ¿sí? No creía en la reencarnación tampoco Catherine y no le interesaban estos temas de espiritualidad y del alma. Comenzó con pesadillas recurrentes. Catherine sentía que se derrumbaba y que caía al agua con un auto, que estaba encerrada en un cuarto oscuro y que tropieza ahí adentro y que no puede salir. Estas son las pesadillas que manifestaba Catherine. Ahora te cuento más. Brian recuerda que Catherine tenía un padre alcoholizado, ¿sí? Que abusó de ella a sus 3 años, ¿sí? Entonces le pide que vaya en este estado de hipnosis a sus 2 añitos, pero le da una sugerencia, una inducción muy particular, que yo creo que aquí es el tema en el cual o por el cual se abren estas vidas pasadas. Le indica, vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. Y el alma de Catherine le hizo pleno caso. Y no volvió a esa etapa de los 2-3 añitos cuando sucedió este hecho traumático. Volvió a su primer vida pasada. Y conecta con el año 1863 a.C., donde ella es una mujer de 18 años llamada Aronda. Cuenta un montón de experiencias, pero lo más interesante es que dice que tiene una hija, una pequeña, y esa pequeña ella la reconoce como su sobrina actual, la sobrina de Catherine. Después conecta con otra vida, donde se le hace un nudo en el estómago, siente mucho frío. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Al parecer finaliza esa vida. Así finaliza una de sus vidas pasadas. Y también descubre a una mujer en una experiencia anterior que es su madre actual. También la puede reconocer, aunque la ve con otro cuerpo, la percibe con otro cuerpo, con otra fisonomía y en una época diferente a la actual, reconoce por su mirada que es el alma de su madre actual. Sí, Catherine. Bien. También le pregunta a Brian en un momento si lo ve a él, si él está en estas experiencias de otros tiempos. Y dice que sí, en una de las vidas lo ve a Brian, creo que en otras también, pero una de las primeras lo ve como un maestro que nos enseña con libros y es el año 1600 a.C. Yo estoy revisando este mapa que quiero contarte porque realmente es un libro muy interesante y de alguna manera estoy honrando a Brian por este libro porque gracias a que pude leerlo en mis 20 años, hoy estoy trabajando con esta forma de abordaje psicoterapéutico y realmente es tan eficaz, yo te diría que más que cuando la utilizó Brian, porque uno va aprendiendo muchísimo más en todos estos años. Dice Brian que Catherine se volvió cada vez más y más intuitiva, ¿sí? Le pasaba datos a su papá sobre algunas apuestas y ella intuía y percibía cuáles eran los mejores resultados. Pero lo más llamativo, dice Brian, es ese espacio entre vidas. Le llamó mucho la atención y esto lo vemos en las consultas y en el trabajo con regresiones. Cuando una persona finaliza una experiencia, atraviesa ese momento de muerte, dejando ese cuerpo que ya no utiliza más, conecta con un estado intermedio, así se lo llama, ¿no? Espacio entre vidas, que es ese espacio en el que estamos antes de venir al mundo, antes de tomar un nuevo cuerpo, antes de una nueva encarnación. Y ahí aparecen maestros.
almas sabias que nos van orientando, que nos van acompañando, que nos van ayudando a tomar mejores decisiones, dónde encarnar, con quiénes, qué tipo de experiencias vivir. Estos son los famosos maestros que dan título a este libro, ¿sí? También reconoce al pediatra que le sugirió que vaya a consultar a Brian, porque ya trabajaba en este hospital donde trabajaba Brian Weiss, y uno de los pediatras que conocía a Catherine le sugirió: anda a verlo a Brian para tratarse. Y lo reconoce en una vida pasada. Dice Catherine que al morir flota, se siente muy liviana, como flotando. Entonces, ¿qué hace Brian? Empieza a revolver sus bibliotecas, ¿sí? La biblioteca de su casa, y encuentra libros de Raymond Moody, de Ian Stevenson, de Edgar Mitchell, Helen Wambach, Edith Fiore y Elizabeth Kubler-Ross y otros más. Y ahí empieza a entender que no es la única persona a la cual están sucediendo estas cuestiones que tienen que ver con pacientes que traen memorias de otras vidas, sino que hay muchos otros terapeutas e investigadores muy serios como Ian Stevenson, ¿sí?, que también han trabajado y trabajaban en la época en que Brian trabaja con Catherine con estas temáticas bien documentadas. ¿Qué más nos dice? Esto es lo más interesante, que a la semana de que Catherine conecta con su primer vida pasada, a la semana el miedo a ahogarse había desaparecido por completo. Durante años ella no podía tragar medicación, se le complicaba porque tenía miedo a ahogarse. Se le fue completamente al conectar con una muerte. Creo que muere ahogada en una de sus vidas pasadas. Y bueno, nos cuenta Brian que hay referencias a la reencarnación en varios libros, no solo en Oriente, también en Occidente, y que fueron quitados, ¿sí? Podés observar en uno de los capítulos, en el capítulo 3, él habla de esto justamente, que en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino, junto con su madre Helena, eliminan toda referencia en la Biblia, en los libros sagrados, toda referencia que aluda a la reencarnación. Y que toda persona que nombre esta palabra va a ser considerado anatema, es como diciendo que está faltando a la ley. Año 325 después de Cristo se eliminaron todas estas evidencias en las Sagradas Escrituras de la reencarnación. ¿Me seguís? Mira lo que nos cuenta en el capítulo 4. Recuerda una vida pasada de 1879 que Catherine es negra, se llama Abby y muere por enfermedad por el agua que consumían, y deja ese cuerpo y se encuentra en este estado intermedio donde se siente flotar, se siente muy liviana. Y mira con lo que conecta Catherine. Le dice a Brian: tu padre está aquí y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás porque se llama Abram y has dado su nombre a tu hija. Su alma está muy avanzada. Te cuento, el hijito de Brian murió a los 23 días de edad. Y Catherine obviamente que no lo sabía, ni tampoco sabía que el padre de Brian había fallecido. Catherine en este momento está conectando con las almas del hijo de Brian y del padre de Brian, y se lo hace saber. Y Brian le pregunta: ¿y quiénes te los están diciendo? ¿Quién te está diciendo todo esto? Y ella dice: los maestros, esas almas más elevadas que suelen acompañarnos en estos espacios entre vidas. Y esto muy novedoso en aquel tiempo cuando escribe este libro Brian, pero lo podemos comprobar una y otra vez en el trabajo con regresiones. Cuando abandonamos el cuerpo, cuando los pacientes abandonan el cuerpo, se encuentran en ese espacio entre vidas. Y si uno no lo busca, los maestros muchas veces no aparecen, o aparecen solos aunque uno no los busque. Muchas veces me han sorprendido con mensajes hacia mí también, ¿sí? Que cuide
En un momento me acuerdo, una paciente me dijo, este ser, que era un maestro, un ser de luz, le estaba diciendo que me diga a mí que preste atención a mi alimentación, porque yo necesitaba estar muy bien alimentada para poder hacer este tipo de trabajo que yo quería hacer. No me olvido nunca más de eso. Yo recuerdo que en esa época claro, no comía carne, y es como que me estaba descuidando un poquito en proteínas y todo lo que podía suplantarlo en aquellos tiempos. Estoy hablando hace 15 o 20 años atrás. ¿Sí? Y yo dije, wow, similar a lo que ha vivido Brian. Y esto es muy común que pase. Después tuve otras experiencias con otros pacientes también que me han contado situaciones muy bonitas. De alguna manera yo buscaba respuestas, le pedía a mis guías una respuesta y al otro día al atender a un paciente me la da. Muy hermoso realmente, ¿sí? Pude comprobar que esto es verdad. ¿Qué más nos dice en el capítulo 5? Revisa esto y vuelve a reiterar Brian que las habilidades psíquicas de Catherine cada vez se agudizaban más a medida que iban trabajando con regresiones. Sigamos. En otro espacio entre vidas, Catherine conecta con los maestros y le dicen: debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuya vibración coinciden con las nuestras. Es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan. Se refieren a la necesidad que tenemos de perdonar a las personas, porque Catherine había conectado una experiencia en que necesitaba justamente perdonar, comprender al otro. Lo difícil que se nos hace a veces el poder aceptar esta diferencia de pensamiento, esta diferencia de opiniones, de formas de vida, ¿sí? Qué importante que es poder aceptarlas, armonizar, ¿sí? ¿Qué más nos cuenta Brian? Que encuentra similitud a estas experiencias del espacio entre vidas con las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias en que las personas, por diversas cuestiones, un accidente o en una operación, su corazoncito empieza a dejar de latir y están durante varios segundos y hasta minutos largos sin señales de vida, ¿sí? Y en estas experiencias, en estos momentos después, supuestamente no hay registro de lo que se vive, el cerebro puede estar sin actividad y sin embargo cuando vuelven a la vida por reanimación comentan todo lo que sucedió en la sala de operaciones o en la sala de espera, como ha sucedido a una paciente de Elizabeth Kubler-Ross, le ha sucedido algo así, o tienen experiencias que muchos especialistas hablan de alucinaciones, pero llama la atención porque son siempre las mismas alucinaciones que tienen estas personas, entre comillas, ¿no? De encontrarse con la mamá que está en otro plano, mamá muerta, el padre, el perrito que murió, si lo encuentran. Sí, y muchos, o un maestro, o un ser al que le tienen mucha fe, Jesús, alguien que signifique para esa persona un ser de luz, aparece y le dicen: no es tu momento, tenés que volver. A mi madre le ha pasado, lo he subido en un video, en un reel creo, en Instagram, la experiencia que mi madre tuvo de estar desmayada y ha vivido una situación así, que no quería volver porque estaba bárbaro en ese estado, en mucha paz, pero le dijeron: tenés que volver. ¿Sí? Bien. Capítulo 6. A ver. Dice Brian que era raro que un paciente con ansiedades y miedos tan crónicos y arraigados mejore de manera tan espectacular. Y esto es lo que sucede. Lo comprobamos una y otra vez. Fobias, ataques de pánico, trastornos de ansiedad graves pueden sanarse completamente cuando conectamos con la raíz de este miedo. Porque la ansiedad es una forma de miedo también, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo Brian. Dice Catherine en un momento, una experiencia cuando abandona su cuerpo, dice que ve una luz maravillosa y salen a mi encuentro maestros, seres de luz, vienen a ayudarme, son personas maravillosas, me siento muy liviana, mucha paz. Entonces Brian acá aprovecha y le hace preguntas a estos maestros y les pregunta,
Primero le dice a Catherine, ¿qué te parece si les hago una pregunta a los maestros? Ok, yo se las transmito, dice ella. ¿Elegimos el momento y el modo de nuestro nacimiento y de nuestra muerte?, les pregunta Brian a estos maestros. Y ellos dicen, sí, nosotros elegimos cuándo entramos en nuestro estado físico y cuándo lo abandonamos. Sabemos cuándo se acaba el tiempo. Y ahí Brian pregunta, ¿quién me habla? Y Catherine dice, solo puedo oír su voz y tratar de repetir lo que él dice. ¿Sí? Y Brian dice que sabía que este conocimiento no brotaba de Catherine, ni de su subconsciente, ni de su inconsciente, ni siquiera de su supraconsciente, dice Brian, ¿sí? Porque esa es otra hipótesis posible. Como Catherine no les interesaba para nada estas temáticas, eran respuestas que daban cuenta de otro tipo de personalidad diferente a la de Catherine. Y tampoco presentaba un trastorno de personalidad múltiple, Catherine, ¿sí? También le pregunta a Brian a los maestros, ¿qué puedo hacer para ayudar mejor a Catherine? Y le responden, estás haciendo lo correcto, pero es para ti, no para ella. Lo que decimos es para ti. Y se lo vuelven a remarcar en otras regresiones a Brian. Los maestros le estaban diciendo que más allá del trabajo espectacular que estaba haciendo con Catherine, todo este material y toda esta información era para él. Y fíjense cómo cambió radicalmente el abordaje terapéutico desde el momento que empezó a publicar estos libros Brian con sus experiencias. Y cuántos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud podemos hoy trabajar con esta modalidad de trabajo gracias a que pudimos conocerla a través de Brian Weiss. Otros autores ya la estaban dando a conocer, pero realmente fueron bestsellers estos libros, mundialmente reconocidos. Y esto es gracias a este trabajo. Los guías, los seres de luz, ya lo sabían. Estaban trabajando para hacerle llegar toda esta información a Brian y poder expandirla a todo el mundo. En el capítulo 7 dice Brian, sus fobias y ataques de pánico habían desaparecido casi por completo. No tenía miedo a la muerte ni al morir. Es lo notable y maravilloso que es esto, que en un periodo de varias semanas, sin emplear medicamentos, la terapia tradicional ni terapia de grupo puede hacerlo posible. Ningún tipo de terapia tradicional puede lograr estos resultados. Sigamos. Brian aclara muy bien que Catherine no presentaba ninguno de esos síntomas ni síndromes que tienen que ver con alucinaciones visuales, auditivas, propias de patologías graves, mentales graves. ¿Sí? Catherine no presentaba todas estas señales ni síntomas que darían cuenta de este tipo de enfermedad. Sí, esto estaba totalmente descartado. Como psiquiatra y científico, yo estaba seguro, dice Brian, de que el material se originaba en alguna porción de su mente inconsciente. Era real, sin lugar a dudas, lo que ella manifestaba. ¿Sí? En alguna parte de su mente inconsciente que conecta con información de otros planos. Dice Brian que analicé el propósito terapéutico de explorar las vidas pasadas de Catherine. Existe en ese reino una fuerza poderosamente curativa, al parecer mucho más efectiva que la terapia normal o convencional o los medicamentos modernos. Esa fuerza incluye el recordar y volver a vivir no solo los grandes acontecimientos traumáticos, sino también los diarios. Insultos al cuerpo, a la mente y al yo. Esto es muy interesante. Él se dio cuenta que conectando con esas experiencias, no solo sumamente traumáticas, sino con aquellas experiencias cotidianas en las cuales insultamos a nuestro cuerpo, nos insultamos a nosotros mismos, nos maltratamos, todas
estas vivencias dejan sus huellas emocionales en nuestra vida y en nuestras acciones, ¿sí? En nuestra forma de vida, alejándonos de la salud, ¿sí? Dice Brian que Catherine y otros pacientes que yo luego voy a atender más adelante con regresión hipnótica se estaban curando con tremenda velocidad, y esto es una de las características principales del trabajo con regresiones a vidas pasadas. La rapidez con que podemos sanar, que de otra manera llevaría meses y años. Esto es lo que nos dicen los pacientes cuando finalizamos un trabajo. Y la reencarnación, la explicación, la hipótesis de la reencarnación era lo que más sentido tenía, dice Brian. Los maestros, cuando se comunican en otra oportunidad, en este espacio entre vidas, dicen lo siguiente: debes erradicar los miedos de sus mentes, le dicen a Brian acerca de los pacientes que atiende. El miedo es un derroche de energía, impide a las personas cumplir con aquello para lo cual fueron encarnados. Es preciso llevarlos a un nivel más profundo, donde ya no pueden sentir el cuerpo. Allí podrás llegar a ellos, le dicen los maestros. Muy dentro del alma, donde se crean las ideas. Allí es preciso buscar el origen de los problemas. Le estaban enseñando a Brian Weiss cómo trabajar con regresiones a vidas pasadas, los maestros. ¿Qué más nos dicen? Le dicen en otro momento que estás haciendo lo correcto, seguí adelante, porque Brian estaba muy confundido obviamente, y ahí cae en este estado en que tiene que tomar esta decisión de dar a conocer lo que estaba haciendo, porque se estaba jugando su reputación. Él llegaba a esta idea, ¿no? Si supieran que los ángeles guardianes existen, se decía él, pensando en sus colegas y pensando en el mundo, ¿no? Las personas en general. Bien, y vamos al otro capítulo, ya les cuento, a ver qué es lo que yo fui descubriendo como para remarcarles y compartir. En el capítulo 10... dicen los maestros también que no se puede juzgar apresuradamente a nadie. Muchas vidas se han arruinado por juzgar apresuradamente. Nuestro cuerpo es solo un vehículo para que utilicemos. Mientras estamos aquí, ¿sí? En el plano tierra. Son nuestra alma y nuestro espíritu los que perduran por siempre. Dicen los maestros, nuestro cuerpo es solo un vehículo para que utilicemos mientras estamos aquí, encarnados. Son nuestra alma y nuestro espíritu los que perduran por siempre. ¿Qué más te puedo compartir que estuve anotando? Remarca otra vez Brian que cada vez estaba volviendo más perceptiva, más intuitiva Catherine, y él también, y le cuenta a su esposa porque su suegro había fallecido hace poquito, entonces le pide permiso a Catherine para que su esposa participe de las sesiones, y empiezan a grabar cada palabrita que Catherine va emitiendo, y ahí comprueban, Carol se llama la esposa de Brian, pueden ir descubriendo y comprobando la veracidad de toda esta información, y también empiezan a estudiar Kabbalah, que es propia de una tradición judía, aunque sus orígenes van más allá del judaísmo. Brian es judío y él desconocía todo esto, entonces empieza a adentrarse en todas estas cuestiones espirituales. 3 meses y medio después, que trabajaban una vez a la semana, todos sus síntomas casi desaparecieron por completo, dice Brian. Bien, a ver qué más. Recuerda a Catherine que vivió 86 vidas. Conecta en una vida
donde ella tiene esclavos negros, donde hay sacrificios de animales, en el año 1600, 1700. ¿Qué más te puedo compartir? Pasaron 4 años. En el capítulo 16 nos cuenta Brian que 4 años después de estos primeros encuentros con Catherine, dice que Kath entra a la consulta y está feliz, era muy bella y radiante, y dice que me volví más intuitivo también, comenzó a meditar Brian, y mi trabajo consiste ahora en conectar estos dos mundos, el de los mundos de los 5 sentidos y el mundo del espíritu. Y dice que es como si dentro de cada persona se pudiera encontrar un gran diamante. La misión de cada alma es limpiar cada uno de esas facetas hasta que la superficie esté brillante y pueda reflejar un arco iris de colores. Empezó a prestar más atención a sus intuiciones, a sus sueños, Brian, y empezó a sentir que los maestros estaban a su alrededor. Ya estamos terminando. Último capítulo, ven el epílogo que dice que trabajó con 12 pacientes más, distintas personalidades. Uno de ellos me apuntó hechos y datos de mi pasado, dice Brian. Y los síntomas se resolvían apenas se desplegaban las vidas pasadas. Bien, estos son mis apuntes de este libro. Aquí lo tengo. Una de sus primeras ediciones, ¿sí? Del año, como te contaba, 1988. Escribió varios más, Brian, y te sugiero que si te interesa los puedas leer realmente, porque muchos cuerpos, una misma alma, por ejemplo, o a través del tiempo, otra en relación al amor, experiencias valiosísimas que nos permiten reflexionar acerca de nuestra vida de todos los días, cómo estamos viviendo y qué es realmente lo más importante en nuestra vida cotidiana. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Le estamos prestando atención a todo aquello que tiene que ver con nuestros 5 sentidos? ¿O le estamos prestando atención también a ese factor que hace al alma, al espíritu? El para qué estamos acá. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que estemos en este mundo? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué hay a aprender ante estas situaciones dolorosas que muchas veces atravesamos? Yo siento que lo más valioso de este trabajo no solo tiene que ver, y en mi particularidad, como yo te contaba al comienzo, que de alguna manera me ayudó a descubrir a qué dedicarme, en qué área de mi vida, dentro de mi profesión, dedicarme. No solo eso, sino a ver mi vida y la vida de los demás con esta perspectiva, que yo ya la tenía de chiquita, esta visión espiritual, pero con estas evidencias ya no hay dudas. Entonces, cuando nos vemos y nos sentimos desbordados por la angustia, el dolor, situaciones muy, muy difíciles que todos atravesamos, es de necesidad, o al menos estamos invitados a poder tener esta otra mirada, esta mirada del alma. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estoy viviendo toda esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que todavía no me estoy dando cuenta? ¿Qué es aquello de lo que todavía no me estoy dando cuenta? Muchas veces solitos podemos resolver estas cuestiones. Muchas otras necesitamos de ayuda profesional. Gracias por estar ahí. Inauguramos este espacio, mis libros favoritos. Espero que haya sido de tu agrado. Coméntame, ¿sí? Aquí, cómo te resultó, si ya lo conocías a Brian, ¿sí? ¿Qué libros leíste? ¿Qué es lo que más te sorprendió de todas sus experiencias? Aprendemos juntos y crecemos juntos. Gracias. Puedes encontrarme en Instagram @lic.clavecirito o mi página web www.terapiaregresiva.com.ar. Muchas gracias.